Licencias de 2019, la licencia generada en 2019 y especialmente para las personas que estuvieron en seguro de paro parcial o seguro de paro entero, ¿verdad? ¿Cómo se van a contar esos días? ¿Qué es lo que va a pasar? El ministro de Trabajo va a enviar en estos días un proyecto de ley al Parlamento para resolver la situación de trabajadores, que llegaron a ser 185.000 en abril y mayo, los que estaban en seguro de paro. Daro está con el director de empleo para que nos cuente las novedades al respecto, así que le damos las buenas tardes, muy buenas tardes, Darito, ahí, afuera, adentro, ahí donde estés. Buenas tardes, sí, adentro. Estamos con el director nacional de empleo, Daniel Pérez. Gracias, chiquilinas. Buenas tardes para ustedes también, buenas tardes, Daniel. Hablamos de que hoy se presentó este proyecto de ley que obviamente busca de alguna manera ordenar las licencias, algo que no es nada fácil ni para los empleadores ni para los empleados, ¿no? Sí, claro, bueno, la situación es que vivimos un año muy especial y como ustedes saben, la licencia en este caso del 2019 debería tomarse en 2020, eso es lo que establece la ley, pero bueno, fruto de esta pandemia y que además muchas personas han estado en seguro de desempleo y que se están reincorporando, se puede dar la paradoja que en el momento que se reincorpora la persona tendría que tomarse la licencia, lo cual es un problema en muchos casos para las empresas que también están sufriendo un momento muy particular porque obviamente tienen menos empleo, menos demanda y que por eso es que se diseñó este nuevo proyecto de ley un poco como para regularizar esta situación. Vamos a ordenar la jugada también para que la gente entienda y sobre todo para el que está implicado en esto pueda entender cómo va a funcionar, ¿no? Por un lado hablamos de seguros de paro parciales creados en este caso por la pandemia que tienen diferentes realidades. Hay gente que está en seguro de paro y que trabaja algunos días y otros no. Algunos que trabajan menor cantidad de horas, ¿no?, que antes, pero laburan todos los días. ¿Cómo se va a contabilizar en los hechos los días de licencia? Ordename esto, te lo pido por favor. Bueno, primero contar, a ver, previo a esto, este proyecto de ley lo que hace es faculta al Poder Ejecutivo a permitir que las licencias que tendrían que gozarse en 2020 puedan gozarse en 2021. Faculta quiere decir que no obliga, permite, ¿no? Y eso va a ser siempre que hayan pedidos concretos de sectores productivos o de empresas, los cuales va a analizar el Ministerio en cada situación. Ponemos un ejemplo. Hay 300 personas que estuvieron ahí. Imagínate el sector turismo, por ejemplo, no sé, imagínate un restaurante que estuvo en seguro de paro hasta ahora y ahora por suerte logra abrir, tiene que tomar a sus empleados, pero sus empleados tendrían que tomar la licencia ahora. Entonces, el sector turismo le pide al Ministerio de Trabajo que le permita que esas licencias se tomen en 2021. El Ministerio de Trabajo evalúa esa situación y lo habilita. La persona no pierde el derecho a la licencia para nada, simplemente que se habilita que lo pueda tomar la licencia más adelante. Tampoco pierde el salario vacacional. A ver si entiendo, está bien. Tuviste muchos meses sin trabajar, necesitas volver a trabajar y no irte de vacaciones. Exactamente, que es una necesidad del trabajador, por un lado, porque también necesita cobrar un sueldo entero. El empleador de no tener que pagar. Y también el empleador que de repente tuvo todo este tiempo justamente en situación de que no estaba vendiendo, no estaba cobrando, porque no estaba cumpliendo su función, y si además le carga que tiene que pagar el salario de vacaciones en este momento, realmente le complica mucho la situación. Esa es la realidad. En el otro esquema en el que tú me planteas, hay claramente con esto del seguro flexible hay dos modalidades. Una modalidad que es el seguro flexible por días, esto es, una persona trabajaba algunos días al mes, pero no todos los días al mes, por ejemplo, una semana sí y una semana no, o un día sí y un día no, en ese caso es claro que la licencia se computa en función de la cantidad de días trabajados. Es decir, si yo trabajé durante los últimos 6 meses la mitad de los días, voy a tener la mitad de la licencia, para decirlo concretamente. En el otro caso es un poco más complejo, en el caso que la persona estuvo en seguro flexible, seguro parcial, pero por la mitad del horario, es decir, fui todos los días a trabajar, pero en vez de trabajar 8 horas, trabajé 4 horas. En ese caso, lo que se definió es que tome todos los días porque la persona estuvo trabajando todos los días. Obviamente va a haber afectado su salario vacacional porque en la medida en que el salario vacacional se corresponde con el salario que tiene el empleado normalmente y como está trabajando la mitad del horario tiene menos salario, el salario vacacional sobre esos días va a ser menor. Quiero hacerte una pregunta pensando en esto que me estás diciendo. Este seguro parcial, ¿no?, es hasta diciembre. Y se van a computar, ¿no?, hasta diciembre. Quedan 2 meses, o gran parte de octubre, noviembre y diciembre. ¿No podría pasar que con estas cartas vistas algunas empresas, aprovechen, porque también vimos una situación en donde no está fácil para nadie, pero aprovechen e intenten llevar a las personas a trabajar menos días para no tener que computar esos y no en horario? ¿Me explico la pregunta?
¿O no le cambiaría nada al empleador? Al empleador no le cambia nada, va a pagar exactamente la misma cantidad de dinero. A ver, si yo trabajé eso la mitad de los días, va a ser la mitad del salario. Y si trabajé todos los días la mitad del horario, en términos de dinero es exactamente lo mismo. En realidad lo que pasa es que los que trabajaron, si querés, es más beneficioso para el trabajador, sobre todo para el que trabajó todos los días, porque computa todos los días en términos de licencia. Por ejemplo, voy a tener los 20 días de licencia, pero en términos de dinero voy a recibir la misma cantidad de dinero en un formato o en el otro. Y para el empleador no cambia tampoco. Para el empleador no cambia tampoco, paga lo mismo en un formato o el otro, siempre en función de la cantidad de días que haya trabajado o en la cantidad de días que se haya mandado a la persona al seguro de desempleo, ¿no? ¿A cuánta gente abarca, de alguna manera, esta realidad? Y me imagino que esta decisión también se tomó en este triplete, ¿no? En esta negociación tripartita. No tenemos un dato concreto de a cuántas personas abarca, porque justamente esto todavía está corriendo y además, ustedes como saben, el seguro flexible en realidad esta situación se computa a mes terminado. Entonces las empresas declaran una vez terminado el mes cuál fue la situación respecto del mes anterior. Y hay empresas que, por ejemplo, pueden haber estado un mes, 2 meses o 6 meses con las personas en mitad de horario o en mitad de días, y pueden haber otras que tuvieron un mes en concreto. Entonces es muy variable en ese sentido la situación. La cifra también de quiénes son. Daniel, te pido que te pongas el auricular un segundito. Del otro lado está una persona entrañable como Valeria Tango, que te quiero hacer una pregunta. Vale, te escucha el director nacional de empleo. Perfecto, muchísimas gracias, Darito. La pregunta viene a esto. Porque además de los que están en seguro de desempleo parcial, también esto puede abarcar a empresas que están en situación económica complicada, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a fiscalizar de parte del Ministerio de Trabajo a quién le corresponde tomar este beneficio de alguna manera o esta postergación de la licencia? ¿Ustedes van a intervenir en eso? ¿Van a fiscalizarlo de alguna manera? En realidad la postergación de la licencia las empresas o los sectores tienen que pedirla expresamente al Ministerio. O sea que el Ministerio va a estar notificado. Por ejemplo, si Canal 4 quisiera hacer uso de esto, tiene que pedirle expresamente al Ministerio de Trabajo que le habilite la posibilidad de postergar la licencia. O sea que el Ministerio de Trabajo sabe exactamente qué empresa está habilitada o no. Si no lo hiciera, si no pidiera la habilitación y hiciera esa postergación, de hecho está incumpliendo con la norma y en ese caso es pasible de una multa en caso de denuncia, ¿no? En el mismo Perfecto. sector puede haber empresas que posterguen a 2021 y otros que no. Exactamente, puede ser por sectores o por empresas concretas. ¿Y cuál es el criterio que va a utilizar Darito? Perdón, chiquinas, No, esperen tranqui. que se lo... Sí, pará que se lo... Te hice la zancadilla, Sofi. No pasa nada. No, estaba escuchando y que el ministerio tiene que habilitar a la empresa. ¿Bajo qué criterio se va a habilitar a determinadas, a esas empresas? ¿Qué condiciones sí o sí tienen que cumplir? Bueno, eso va a estar determinado en el decreto reglamentario que todavía no ha sido, ¿cómo se llama? No ha sido hecho porque la ley por lo pronto no está aprobado, pero justamente lo que tiene que tener en cuenta son estas situaciones, por ejemplo, que sean sectores o empresas que efectivamente hayan sido golpeadas por esta situación, que no es el caso de todas las empresas. Yo ponía hoy el ejemplo, le ponía acá a tu compañero, por ejemplo, el sector turismo. Claramente el sector turismo es un sector que ha sido golpeado, pero no todos los sectores han sido golpeados, ni del mismo modo, y de hecho algunos al revés. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con e-commerce o delivery y cosas de esas, al revés han tenido una mejora en esa situación. Entonces, por eso se va a estar analizando caso a caso y bueno, se le pedirá a las empresas o a los sectores que presenten la documentación o los elementos probatorios de que están en una situación que esto les dificultaría poder dar cumplimiento a lo que dice la ley. Con respecto a otra cuestión que tiene que ver con esto también, porque lo puede pedir la empresa, pero en realidad tendría que tener un acuerdo con el trabajador, ¿no? Tendría que ser de común acuerdo en general esto, ¿no? Ahí también el ministerio puede llegar a terminar interviniendo si no hay acuerdo. El trabajador tendría que ir al ministerio, o sea, ¿qué tiene que hacer el trabajador si el empleador le quiere imponer el no tener licencia? Claro. Bueno, si no emplea, a ver, las licencias siempre son de común acuerdo, ¿no? En todos, pero también tiene que ver con la realidad de los sectores y de la situación de cada una de las empresas. Normalmente son de común acuerdo. Si un trabajador entiende que en realidad se está pasando por encima de sus derechos, que se están vulnerando sus derechos a tener la licencia y que no amerita, que la empresa está, siéndose fuera de sus competencias o no está teniendo en cuenta su situación, lo que puede hacer es una denuncia ante el Ministerio de Trabajo, que eso lo puede hacer en forma telefónica, vía correo electrónico, por una carta, de muchas formas, por la misma forma que se comunica hoy y que se realizan denuncias en el día de hoy.
quiero pensar, sigo su razonamiento, Chiquilinas, con las sanciones que pueda tener esa empresa en el caso de que capaz que ningún trabajador venga y haga la denuncia y o no se presenten para pedir justamente esa extensión o tomen una decisión que esté por fuera de su competencia. ¿Se prevén sanciones? Bueno, esas ya están previstas en la ley. En realidad, si una empresa hoy no incumpliera la ley, ya tiene previsto sanciones, ¿no? Obviamente, si hubiera un incumplimiento de la ley y no hay denuncia, es más difícil de detectarlo. Sí se puede detectar porque la Inspección General de Trabajo tiene un monitoreo acerca de distintas empresas donde normalmente las inspecciona, pero obviamente no inspecciona a todas las empresas y podría ocurrir que alguna no fuera vista. Por eso está también la posibilidad esta de que el trabajador denuncie y en esos casos la Inspección General de Trabajo va específicamente a la empresa a ver la situación. ¿Para cuándo se prevé la reglamentación? Porque hay un montón de puntos que tienen que ver, ¿no? Digo. Bueno, apenas esté aprobada por el Parlamento, la reglamentación se va a hacer inmediatamente porque esto requiere además una implementación muy pronto, ¿no? Porque estamos hablando de que la postergación estamos a 3 meses del 2021, digamos. No puede pasar mucho tiempo. Exactamente, o sea que seguramente entre octubre y noviembre va a estar reglamentado. Si no, sería una postergación tácita, algo que superaría, ¿no?, ampliamente la ley. Sí, Chiquilinas. No, una más, porque en general siempre que hablamos de empleo y tenemos alguna autoridad, aprovechamos para consultar, y en este caso con el director de empleo es importante consultarlo. A raíz de esta extensión del seguro de paro parcial hasta diciembre, en su momento, hablando con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y demás, siempre hicimos hincapié en el monitoreo que hace el ministerio de las empresas, de algunas que quizás toman este seguro parcial de manera beneficiosa y quizás no la necesitan tanto. ¿Cómo está ese monitoreo? ¿Se han encontrado nuevas infracciones? Algunas empresas que quizás no estén, que estén tomando, digamos, este camino cuando en realidad quizás no es el necesario. La verdad es que yo esa respuesta no te la sé dar, porque esa tarea que es de inspeccionar justamente es la Inspección General del Trabajo, que lo hace, como decía, normalmente monitorea cuál es la situación de las empresas todo el tiempo, pero yo no tengo el dato concreto en este momento de si han encontrado irregularidades o no. La verdad es que no sabría decirlo, pero justamente por eso es que se hacen inspecciones al azar, digamos, como una forma rutinaria del trabajo, más allá de denuncias concretas que pueden haber siempre. Voy a sacar el auricular, Chiquilina, ahí se unía y vuelta con este auricular que lo dejé loco. Te volvimos loco, Daro, perdón. Muchísimas gracias, Daniel Pérez, director nacional de empleo. Gracias por recibirnos.